invito a abrir sus Biblias en Filipenses, capítulo 1. Hace un tiempo vine y prediqué 2 veces Filipenses. Me pareció apropiado continuar. Ya sé que fue hace muchos meses, pero tal vez alguno se acuerda. Bien, Filipenses capítulo 1. Esto acá. Versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19, dice así: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que, con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Oramos. Padre, te damos gracias por este pasaje que podemos, Señor, aprender más de qué es lo que tú esperas de nosotros, qué es lo que tú quieres de nuestras vidas, Padre, en lo que tú quieres que nos enfoquemos realmente. Pido, Señor, que en esta mañana podamos aprender de ti, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que hable a nuestros corazones, que podamos salir de aquí desafiados, Señor, a vivir para tu gloria, Padre, para lo que tú quieres y lo que tú esperas para nosotros, Padre. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre realmente en nuestros corazones, Padre. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, primero quiero mostrarles un pequeño video. Ahora mi asistente, el otro diácono, va a poner un video para mí. ¿Vieron eso? Pon un poquito No más es para adelante, más nada. para atrás. ¿Y Ahí, por ahí. oyeron eso? No es nada. Y es lo que, como orador en la conferencia de hoy, tengo para ustedes. No tengo nada. Nada. Zip. Search. Zip-up. Nada inteligente, nada inspirador, ni siquiera algo remotamente investigado. No tengo absolutamente nada para contarles. Pero, con mi manera de hablar, haré como si tuviera algo que decir. Como si estuviera diciendo algo brillante. Y quizá, solo quizá, ustedes sentirán que han aprendido algo. Bueno, empezaré con la apertura. Haré muchos gestos con las manos. Haré esto con la mano derecha y esto otro con la mano izquierda. Me ajustaré las gafas. Y les haré una pregunta. Levanten la mano. ¿A cuántos les han hecho una pregunta antes? Genial, veo algunas manos. Y de nuevo, ahora no tengo nada. Pero voy a reaccionar como si les estuviera contando una anécdota. ¿Algo para romper la tensión? ¿Algo para agraciarme un poco? ¿Algo un poco vergonzoso? Y ustedes harán un sonido de... Es cierto, sucedió realmente. Y ahora daré una perspectiva más amplia. Gesticularé. Haré que se vea intelectual. Haré referencia a este hombre. Ahora, estoy seguro de que este hombre hizo algo importante. Pero por mi parte, no tengo idea de quién es. Yo solo googleé una imagen con la palabra científico. Ya ven, ahora quiero que parezca que presento ideas, que creo un argumento, que les inspiro a cambiar sus vidas cuando en realidad se trata de mí. ¿Qué gano? Tiempo,
Pero si no me creen, vean estos números. Esto es algo que está ocurriendo ahora mismo. La cantidad de charlas que estoy dando es 1. La cantidad de datos importantes de esta charla, bueno, será 0. Mi altura en pulgadas es 70.5. Observen ese punto 5. 2 por 6 es 12. Y vean qué interesante, 6 por 2 también es 12. Es matemáticas. 352 es un número de 3 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5 es casi seguido de inmediato por 6, 7, 8, 9, 10. Luego, para sumar un poco más de relleno, les presentaré algunos números más. 18, 237, 5601, 2.6 millones, 4, 24. ¡Asombroso! Son números reales todos. Y para cotejarlos, veamos algunos gráficos. Si vemos este gráfico circular, veremos que la mayoría es muy superior a la minoría. Todos lo ven. Es genial, ¿no? Y veamos este gráfico de barras, porque también muestra datos irrelevantes. Ahora, hago esto porque quisiera que parezca que hice mi tarea. Si vieran esto, digamos, en YouTube con el sonido apagado, podrían pensar, bien, este tipo sabe de lo que habla. Pero no lo sé. No sé qué hacer, entro en pánico, no tengo nada. Soy un farsante total y absoluto. Pero ¿saben qué? Me ofrecieron una charla TED y caramba, la voy a terminar. Ahora, si miran detrás de mí, hay palabras y fotos de archivo que invitan a la reflexión. Las voy a señalar, haciendo uso tanto de mi tiempo y del tiempo de ustedes, pero en realidad no sé qué significan la mitad de ellos. Y para continuar, empezaré a decir sandeces. Bla bla bla, gaba gaba, pavo, boca y boca, traje, viaje, mi perro aje. Tómalo o déjalo, Richard. Soy un juguete infantil. Siento hambre en la barriguita. Brad Pitt, Uma Thurman. Nombres, cosas, palabras y más cosas. ¿Ven? Parece que tiene sentido, ¿no? Como que quizá, solo quizá, estoy llegando a una especie de conclusión satisfactoria. Digo, estoy gesticulizando como si fuera así. Estoy acelerando, aumentando la intensidad. Me quito las gafas, que por cierto solo son marcos. Me los pongo para parecer inteligente, aunque mi visión es perfecta. Ahora me voy a desacelerar un poquito. Cambiaré el tono. Haré que parezca que estoy creando un momento. ¿Y si lo estuviera creando? Increíble, ¿no? ¿Qué podemos hacer? La vida es una montaña rusa. Ya saben, si hay algo que concluir de mi charla, me gustaría que pensaran en lo que oyeron al principio. Me gustaría que piensen en lo que oyen ahora. Porque no era nada y sigue siendo nada. Piénsenlo. ¿O no? Está bien. Dejaré de hablar. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por... Video bastante chistoso que me pareció apropiado para esto. Me pareció apropiado mostrar ese video porque lo que Pablo nos va a mostrar acá a veces nos enfrenta con nuestra propia vida realmente. A veces terminamos en algo como eso, terminamos haciendo cosas para la nada misma, realmente. Y la Biblia habla de eso y habla de que a veces estamos como persiguiendo el viento, tratando de abrazar el viento, cuando al final es como esa charla, no dijo nada. Podés hacer un montón de malabares y un montón de gestos con la mano y sacarte las gafas, aunque eran marcos nomás. Y al final de tu vida no te llevas nada. Pero hoy Pablo nos va a hablar de que hay algo que podés llevarte de esta vida, hay algo en lo cual hay ganancia, dice él, que es el versículo que más se conoce, el versículo 21. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hoy lo que Pablo nos va a mostrar es dos claves, hoy lo que nos va a mostrar, me salté una cosa, es que el cristiano debe vivir de tal forma que su muerte sea ganancia.
El cristiano debe vivir de tal forma que su muerte sea ganancia. Y hoy vamos a ver dos claves para aumentar tus ganancias, y parece una charla, una disertación de economía o una de este tipo de charlas, dos claves para aumentar tus ganancias celestiales. No es nada económico, no se preocupen. Entonces, quería introducir con ese video. Y la primera clave para aumentar tus ganancias celestiales es invertir tu vida en exaltar a Cristo. Vamos a leer nuevamente versículo 19, dice así: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que, con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Invertir tu vida en exaltar a Cristo va a traer ganancias celestiales. Invertir tu vida en exaltar a Cristo va a traer ganancias celestiales. Quiero que miren allí, primeramente, que dice en versículo 19, sé que esto resultará en mi liberación. Ahora es interesante porque muchas veces yo había entendido este pasaje como que este era el último viaje que Pablo hace. Quiero que nos pongamos un poco en contexto, y ahora va a venir un poquito de historia, me parece mejor ponerlos ya, así los tengo bien ahora y después ya podemos pasar a lo que es. Pero les voy a dar un poquito de trasfondo. Muchos comentaristas entienden que esta fue como una de las últimas cartas de Pablo. Pablo había viajado, había hecho, si recuerdan, 4 viajes que están mencionados en Hechos, y en Hechos termina Pablo, o sea, Hechos termina con el último viaje de Pablo, Pablo estando, ¿recuerdan? ¿Alguien sabe dónde está Pablo en el último viaje? ¿En Hechos? Hechos 28, el último capítulo de Hechos. Pablo está en Roma. Pablo había viajado, había sido apresado en, si no me equivoco, en Jerusalén, y lo habían llevado por muchas cosas de jueces, y lo habían puesto durante tribunales y cosas, y él había dicho, no, yo apelo a César. Bueno, vamos con César. Entonces lo llevan atado, preso, lo meten en un barco y lo llevan. Y en el viaje, si pueden leer Hechos 27, 28, se puede ver toda esa travesía. Pablo en realidad es Lucas. Lucas lo muestra con mucho detalle de cómo ellos fueron a una isla y Pablo les dijo, no nos quedemos acá porque vámonos porque es mejor que nos vamos, o pasemos la noche, o cosas así. Y ellos no le dan bolilla porque dice, mirá, este prisionero, ¿qué nos va a decir qué hacer? Y tal cual, ellos naufragan, si recuerdan, Pablo está agarrado de su vida a un tronco y así llega flotando hasta una isla y después entonces llega hasta Roma con la vida muy cortita, como decimos, con la mecha muy cortita, apenas, pero llegó a Roma y entonces está en lo que llamamos el pretorio, o está en una... Él dice en Hechos que está en una casa alquilada. Él está como, decimos acá, en libertad condicional, como le decimos, que está preso, pero está en una casa, más bien tranquilo, puede recibir a toda la gente y está bastante bien allí donde está. Y en esa situación es donde está Pablo escribiendo esta carta de Filipenses. Entonces, muchos creen que ese es el último viaje de Pablo, que Pablo llegó a Roma en ese momento y que Pablo luego de eso fue que le cortaron la cabeza y fin de Pablo. Y en ese lugar él escribió primera, segunda de Timoteo, escribió muchas otras cartas que también están mencionadas. Bueno, cuando uno se pone a analizar un poco la situación, los viajes que están en Hechos tienen algunas inconsistencias, vamos a decir, con los viajes que están mencionados en Tito, en primera y segunda de Timoteo, porque en Tito, en primera y segunda de Timoteo, se mencionan algunos de los viajes que Pablo hizo, y cómo los hizo, y que fue a esta isla, y que habló con esta persona, y que fue para acá y para allá,
Y no les voy a dar todo el trasfondo, pero para que lo puedan estudiar después es muy interesante. Si no me creen, vayan a estudiarlo. Los viajes que se mencionan en Tito, en 1 y 2 de Timoteo, no coinciden con los viajes que están en Hechos. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ¿la Biblia mentira? Se contradice, mirá la contradicción que hay. No, Pablo hizo un quinto viaje. Pablo fue liberado de Roma, eso es mi creencia realmente en base al estudio. Pablo fue liberado de Roma, de esta situación que estamos hablando en Filipenses, y él después viajó incluso hasta España, porque se habla en Clemente, en una carta que se llama Clemente a los Corintios, que Clemente es uno de los contemporáneos, vamos a decir un siglo después de Pablo, de la muerte de Pablo. Clemente habla a los Corintios en el fin del primer siglo, como en el 90 y pico, por ahí. Para que se den una idea, el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, había muerto hacía 2-3 años, más o menos. Entonces Clemente es bastante contemporáneo. Dice, Pablo yendo a lo más oeste. A lo más oeste se refiere a todo lo que es España. Toda esa zona era bien conocida y eso era como que el fin del mundo. Las Américas todavía no se conocían, entonces lo más oeste era España. Entonces es como que Clemente está otra vez afirmando que Pablo se fue hasta España, que hizo un quinto viaje. En ninguno de los otros viajes que están mencionados en Hechos, Pablo llegó hasta España, ni cerca. Entonces, ¿cómo puede ser que acá llegó a España? Bueno, Pablo fue liberado, aunque Hechos no lo menciona, fue liberado y se fue a España y a otros lugares, fue recorriendo otros lados, que se mencionan en Tito, en 1 y 2 de Timoteo. También pueden ver que el tono de la carta, si miran acá, es bastante, ¿cómo se dice? Tiene un futuro muy provechoso, como que lo ve muy alegre a su futuro. Dice en versículo 19, sé que esto resultará en mi liberación. Voy a ser liberado. Sé que esto resultará en mi liberación. Y en versículo 24, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. O sea, él está diciendo, que vamos a hablar de eso más adelante, sé que es más necesario que yo me quede acá con ustedes. Y él dice, y convencido de esto, sé que permaneceré. No es bueno, se me ocurre que tal vez voy a permanecer. No, estoy convencido, es un convencimiento, mi mente y todo lo que me rodea me dice que voy a continuar en la carne. Y versículo 26, si ven allí, dice, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Entonces, no es solo un deseo de Pablo de querer estar con ellos, es algo que él sabía que iba a ocurrir, porque Pablo fue liberado de esta prisión en Roma y fue a visitar de vuelta a los filipenses. Fíjense este tono de un futuro tan hermoso, tan lindo, bueno, voy a ser liberado. Y ahora, fíjense cómo lo dice en 2 de Timoteo 4:6. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces, ¿cómo puede ser que en el mismo momento Pablo esté diciendo, voy a ser liberado, quédense tranquilos, los voy a ir a visitar de vuelta, sé que voy a ser liberado, y al mismo tiempo esté escribiendo, ya está, voy a morir? Es como que no pega mucho. Entonces, por todo esto, podemos decir que Pablo iba a ser liberado. Y como dije, sé que voy a ser liberado, es una palabra que se encuentra en otros lados, por ejemplo, y sabemos, dice Romanos 8, que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso lo sabemos que es así, es un hecho. Entonces, cuando Pablo dice, yo sé que voy a ser liberado, es un hecho. Entonces, por todo esto, los quiero convencer
de que Pablo, después de escribir esta carta, fue liberado. No murió después de esta carta. Entonces, eso es cuando él dice, porque sé que esto resultará en mi liberación. Ahora él dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Estaba convencido de que por las oraciones de ellos y por la provisión del Espíritu Santo, por todo lo que me rodea, voy a ser liberado. Y él dice en versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, y va a introducir un nuevo tema. Y va a decir ahora, olvídense de la liberación, quiero que enfoquen en otra cosa. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Anhelo y esperanza es la que dice en Romanos 5, la esperanza que no desilusiona. La esperanza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es una esperanza que no te va a dejar caído. Es la esperanza que no te va a desilusionar. Es un deseo ferviente. No es simplemente, bueno, me gustaría que ocurra. No, es anhelo con todo mi corazón. Es un deseo ferviente, una esperanza. ¿Qué cosa dice? Que en nada seré avergonzado, dice, sino, como siempre, a una hora, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cristo será exaltado. Es mi anhelo, es mi esperanza, es todo lo que quiero en la vida, que Cristo sea exaltado. Exaltado es la idea de que sea como magnificado, como cuando agarrás una lupa y querés ver más grande, porque no lo ves bien, y ves qué grande que es. No sé si vieron alguna vez cómo se ven los bichitos microscópicos. Hay unos bichitos que me encantan, que se llaman osos de agua o algo así le dicen. No me acuerdo bien cómo se llama, pero tienen patitas, tienen boca, tienen ojitos, tienen cola, tienen todo eso y parece como un bicho grande, pero es un bichito microscópico, no se ve. Pero que está cuando hay agua estancada, podés mirarlo en el microscopio y agrandarlo y ver, wow, ¿ves eso? Decís, increíble. Así es como Pablo quería magnificar, quería que Cristo sea exaltado. Y él dice, no seré avergonzado. En nada seré avergonzado, en nada. Romanos 5:5 dice, es una esperanza que no desilusiona, porque el amor nos fue dado a nosotros. Y en Salmo 25 dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. No voy a ser avergonzado porque en ti confío. En Salmo 119:80 dice, sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Si Cristo es exaltado, yo no voy a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque no voy a sentir la vergüenza, no me va a importar ser avergonzado yo, porque ¿quién va a ser más grande que yo en toda mi vida? Cristo. Entonces, no me importa si voy a ser avergonzado. En Isaías 50:7 dice, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Así de convencido estaba Pablo. Si Cristo es exaltado, yo no voy a ser avergonzado, porque el Señor Dios me ayuda. No voy a ser avergonzado. Cristo será exaltado. Y él dice, con toda confianza, con todo denuedo, con toda fuerza, con todo lo que tengo, no va a ser avergonzado. Como sus hermanos en 1:14, fíjense, dice en Filipenses 1:14, dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esa es la idea. Mucho más valor, mucha más fuerza, con toda confianza. No es algo simple nomás. En Efesios 6:19 dice que Pablo pedía oración, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor
o con osadía, con denuedo, el misterio del Evangelio. Que lo diga sin vergüenza, sin temor, con todo lo que tengo, con todas las herramientas que tengo, así quiero exaltarlo. Y él decía, oren por mí, para que sea así. Y Pablo va a usar lo mismo, va a decir, con toda confianza, Cristo va a ser así. Y él dice, aún ahora, como siempre. Entonces, estamos desglosando todo lo que Pablo dice. Parece una frase medio rara, pero cuando lo vas mirando despacito, vas viendo cómo Pablo va llevando al argumento hacia adelante. Y él dice, aún ahora como siempre. Él dice, esto es algo que es lógico. Porque en Romanos 12 dice, él mismo escribió, Romanos 12:1, que lo conocemos bien, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes o que es algo lógico que va a ocurrir. Entonces, para Pablo, cuando él dice, aún ahora, como siempre, él está diciendo, es lógico porque siempre fue así para mí. Siempre, ¿no? Ahora no se va a terminar. Ahora estoy en la cárcel, estoy acá sufriendo tal vez, porque no puedo salir afuera a seguir haciendo el ministerio que Dios quiere, pero sé que como siempre, aún en esta situación en la que estoy, Cristo será exaltado. Y él dice, ya sea por vida o por muerte. En mi cuerpo, dice, será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Lo que Pablo quiere decir es que ya no se trata de mí. No se trata de mí, se trata de Cristo. Cristo mismo se trata de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cristo mismo dice, cuando estaba en la noche, en la angustia, él orando al Padre, dice en Juan 12:27, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora, dice Cristo. Estoy angustiado, mi alma se ha angustiado muy fuerte. ¿Y qué voy a decir? ¿Líbrame de todo esto? No, porque para esto vine, para exaltar tu nombre, para salvar al hombre. Él sabía bien lo que él quería y Pablo estaba también completamente convencido. Será exaltado en mi cuerpo. Si sea como fue con Cristo, dice, así será, por vida o por muerte. Que siga con vida y pueda exaltar a Cristo con vida, o sea que muera hoy. No creo que vaya a morir, pero si es el caso, dice Pablo, voy a morir y Cristo será exaltado. En Hechos 20 dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Hasta ese punto llegaba. Y hasta ese punto espera Dios lo mismo de vos. No en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí. ¿Podés decir algo así? Que Cristo sea tan exaltado que mi vida no la estimo como valiosa. Y él dice, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Todo lo que quería era exaltar a Cristo por medio de predicar el Evangelio. Entonces, él va a seguir diciendo en Mateo 10, Cristo va a decir, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. Igual que lo que Pablo dice acá, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si perdés tu vida por la causa de Cristo, vas a hallar vida, vas a tener ganancia. Esa es la ganancia. Filipenses 2 dice, y esta es la exhortación, Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Hermano, si estás buscando solo tus propios intereses, es como esa charla, no es nada. Es lo que Pablo dice. Si muero,
con todo eso, estimando solo buscando mis propios intereses y no los de Cristo Jesús, no hay nada, no hay ganancia. Es lo que Pablo va a decir. Y esto no lo digo yo, es lo que Pablo, es lo que Dios dice. Si estás invirtiendo tu vida en esas cosas, no son nada. No digo que no lo hagas, no digo que no trabajemos, pero lo hacemos para exaltar a Cristo. No lo hacemos buscando mi propio interés, lo que para mí sea mejor. ¿Qué resultado tiene toda esta inversión? Ahora te pregunto, ¿cuánto vale una vida? Porque él dice, ya sea por vida, de por vida, ya sea por toda mi vida. ¿Cuánto vale una vida? Es mucho lo que él quiere invertir acá, toda su vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué otra cosa, pensá conmigo, qué otra cosa te podés llevar después de morir? ¿Qué otra cosa? ¿Dinero? No, en la antigüedad se ponían 2 monedas en los ojos, ¿recuerdan? Eso tenía toda una creencia rara, pero más antes todavía, los faraones, ¿recuerdan? Se los enterraba ¿con qué? Con toda su riqueza. ¿Por qué? Porque en la otra vida él se va a llevar toda esa riqueza. ¿Qué pasó con toda esa riqueza? Vinieron los ladrones y se robaron todo, porque es lo que la Biblia dice. Vienen ladrones y ¿qué hacen? Minan y hurtan. Y Eclesiastés dice, todo lo que has provisto, ¿de quién? No, en Lucas dice, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Viene otro y se lo lleva. Tal vez pensás en todas tus posesiones que tenés. Y esto parece fatalista, realmente. Parece algo como, ¿para qué voy a vivir de todo esto si igual no vale nada? No voy a hacer nada, me voy a sentar y no voy a hacer... Tampoco quiero decir eso. Pablo estaba duramente trabajando. Él trabajaba, él hacía las tiendas y vendía y hacía sus cosas, pero otra vez, todo para exaltar a Cristo. Si tenés un negocio, si tenés una empresa incluso, y estás manejando muchas cosas, o tenés un trabajo y que tenés muchas cosas para hacer, pensá bien, ¿cómo estás enfocando todo eso? ¿Está para exaltar a Cristo o está por tus propios intereses? Eso es lo que Pablo quiere decir. Mateo 6 dice, a ver si lo encuentro, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Proverbios 10 dice, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. La esperanza de los justos es alegría, pero lo que esperan ellos se termina, perece. Les quiero dar un ejemplo. Lo voy a dar más adelante, perdón. En Isaías, en Proverbios 23 también dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro, y tu esperanza no será cortada. ¿Pero qué quiere decir ese pasaje? Si mi esperanza no será cortada, la de ellos sí será cortada. Porque en lo que ellos esperan, lo que el mundo espera, en lo que el mundo pone su inversión por completo, se termina, será cortado. Pero para nosotros hay un fin, ciertamente hay un fin. Isaías 57 dice, y entra en la paz, descansen en sus lechos los que andan en su camino recto. Segunda de Corintios 5:1 dice que tenemos de Dios un edificio. Si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, si todo lo de acá es destruido, incluso nuestra vida, en el cielo tenemos un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Esa es la recompensa. Mateo 13:44 dice, habla de una parábola que me encanta, que siempre pienso en esto. El reino de los cielos, decía Jesús, es semejante a un tesoro escondido en el campo,
que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La idea de Cristo en esto, en esta parábola, es decir, había un hombre que iba pasando por un campo que era de otra persona y ve que hay un tesoro que estaba escondido, que nadie lo había visto antes. Y entonces lo esconde de vuelta, vende todo lo que tiene para comprar el campo, porque si compra el campo, ¿qué pasa? Tiene su tesoro. Es lo mismo. Si vos invertís toda tu vida, vendés todo lo que tenés para comprar el campo, que es exaltar a Cristo, vas a tener un tesoro. Es el tesoro escondido. Pero lo encontraste, lo viste. ¿Sabés cuál es el tesoro? ¿Sabés cuál es la ganancia? ¿En qué estás esperando? ¿En qué depositas tu confianza? Si nos ponemos a pensar realmente, estás esperando en algo. En algo estás poniendo tu esperanza. Tal vez decís en aquella carrera que estoy haciendo. Tal vez aquello, eso me va a dar, esa es mi esperanza. Eso me va a dar un bienestar. No está mal hacer una carrera para tener un buen pasar, para tener un buen trabajo, no estoy diciendo eso. Pero si es con la motivación de mi propio interés, es para mí, aquel trabajo, aquella casa me va a dar un bienestar, te aseguro que eso no te lo vas a llevar de esta tierra. Te lo aseguro. Quiero darles una ilustración más, porque yo leí un pasaje que dice, Proverbios 10, déjenme que lo busco, se me perdió. Proverbios 10, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Quiero que miren esto. Algunos saben lo que es, algunos no, muchos no. Esto es el mercado de las criptomonedas. Si han escuchado hablar, es bastante famoso. El año pasado fue más famoso todavía porque tuvo un auge tremendo. Esto es, no sé en cuánto tiempo es, pero esto eran las monedas virtuales, cómo estaban andando. Y estaban subiendo de valor. Si vos tenías una moneda, valía hoy como $15.000 y mañana empezó a valer $30.000. Y decís, wow, voy a invertir en monedas virtuales. Ya. Fíjense lo que pasó. Esto pasó, fíjense, esto tiene un puntero láser. No sé. No tiene, ¿no? Bueno, voy a hacer mi puntero láser propio. Fíjense el horario. 12, 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana. Y acá serían como las 10 de la mañana. No, serían como las 12 acá. En el cabo de 3 horas. Esta es una de las tantas. Este era el Bitcoin. El famoso Bitcoin. Fíjense esta otra. Y así se mantuvo el horario, de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana. Literalmente te despertabas y todos esos $30.000 eran cero. Miren este otro. Esta es otra moneda. Y esta otra. Fíjense el horario, también otra vez, 3 de la mañana a 9 de la mañana. Esto decía un enunciado, el mercado cripto se desploma y pierde 300.000 millones en menos de 12 horas. Era increíble, realmente. Yo lo veía en las noticias y veía cómo se había desplomado y decía, wow, increíble. No me puedo imaginar el que haya puesto, y si pusiste dinero ahí, bueno, lo lamento, pero esa es la esperanza de los hombres. La esperanza perecerá. Se va a terminar, así como esto. No es mentira. Es lo que Dios dice. Lo voy a dejar así no distrae. Otra vez, no estoy diciendo que no trabajes. Yo uso las monedas virtuales, porque por mi trabajo tengo que usarlas. Pero no pongo toda mi confianza ahí. Yo sé que en cualquier momento el dinero puede desaparecer, pero no estoy invirtiendo para ver cómo sube mi dinero. Tengo el dinero que el Señor me da y lo dejo así y ya está. Si querés invertir, no está mal tampoco, pero cuidado,
porque si es tu esperanza, perecerá. No deposites tu confianza en las cosas de este mundo. Como decimos a veces, no te comas el verso. Entonces, ¿en qué debes invertir realmente tu vida? Versículo 18, 1:18. De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Versículo 20, Cristo será exaltado. Versículo 12, quiero que sepan que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Eso era exaltar a Cristo, un mayor progreso del Evangelio. ¿Qué estás haciendo para que ese progreso, para que ese Evangelio progrese, para que sea exaltado Cristo más en tu vida? ¿Cómo vas a hacer en tu trabajo si no lo estás haciendo, o en tu carrera, o en lo que estés haciendo? ¿Cómo vas a hacer para que Cristo sea más exaltado, más todavía? Para que todas tus circunstancias redunden en que Cristo sea exaltado. Esa es la exhortación de Pablo. Y él dice, hasta la muerte de ser necesario, hasta la muerte, por vida o por muerte. Pero ahora, el pasaje sigue, Pablo nos va a poner entre la espada y la pared y nos va a dar la segunda clave para aumentar tus ganancias celestiales. Y él va a decir en versículo 22 al 23, invertir tu vida en ayudar a tus hermanos en su crecimiento. Invertir tu vida en ayudar a tus hermanos en su crecimiento. Como dije previamente en el primer punto, invertir tu vida en exaltar a Cristo, ahora invertir tu vida en ayudar a tus hermanos, en servir en tu iglesia, en servir a la iglesia de Cristo. Versículo 22 dice, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Él se va a poner entre la espada y la pared, como decimos. Es una ilustración perfecta, porque imagínate tener una espada acá y estar contra la pared, realmente. Estoy entre dos cosas y no sé cuál escoger. Él dice, porque de ambos lados me siento apremiado, tengo premios de los dos lados. Hay dos cosas que son un premio para mí. Teniendo el deseo de partir, estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Él dice, no sé cuál escoger, si vivir en la carne o estar con Cristo. Cualquiera de las dos tiene premio. Él va a decir que esto es una labor fructífera. En versículo 22, el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, un mayor progreso del Evangelio. Ganar almas, edificar creyentes, abrir más iglesias, eso es un mayor progreso, eso es una labor abrir una iglesia y hacer todo lo que hay que hacer para una iglesia. Es una labor predicar el Evangelio. No es simplemente, bueno, voy a hablar y ya está, es trabajo. Filipenses, esta iglesia era relativamente una iglesia bastante nueva, menos de 10 años se calcula que tenía. Y al ser una iglesia un poco nueva, tenía varios problemas para resolver. Vemos en capítulo 3, si me acompañan, de Filipenses, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Y él va a decir, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Estaban dando vuelta dentro de la iglesia y por allí ideas nuevas, cosas nuevas, que Pablo los va a denominar perros, malos obreros, la falsa circuncisión. Y en 3:18 él los va a llamar, muchos andan, como les he dicho muchas veces, ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición.
cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y también, esos eran algunos de los problemas que habían. En 4.2, él dice, que conocemos bien, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Había peleas entre ellos, habían cosas entre hermanos. Claramente era una iglesia, estaba llena de pecadores, igual que todas nuestras iglesias. En la iglesia en Torcuato les aseguro que hay pecadores, y yo soy uno de ellos. Somos todos pecadores, y van a haber problemas. Entonces, para Pablo, esto sería una labor, sería un trabajo de empezar a exhortar a los hermanos, empezar a predicar sermones que hablen de estas cosas, y Pablo va a hablar sobre toda la carta sobre eso. Les va a rogar que no sean así. Era una labor escribir este tipo de cartas. Requería mucha valentía, había que enfrentarse a estas personas. Pero nos presenta Pablo un deseo muy profundo que él tenía. Fíjense en versículo 23. De ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo, tengo un deseo. Y este deseo, fíjense cómo se usa. Romanos 1, si saben bien, habla de cómo Dios entregó a los hombres al pecado y cuál es la consecuencia de ellos. Y Romanos 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué les menciono este pasaje? Decís, ¿qué tiene que ver? Porque Pablo va a usar una palabra que usó acá también. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. La Nueva Biblia, ¿cómo se llama? La Nueva Biblia de las Américas lo pone así, lujuria. Y acá lo pone deseo, y suena muy lindo, un deseo. Pero este es un deseo casi carnal de Pablo. Es la única vez en la Biblia que se usa de forma positiva. Es un deseo que tengo que es casi carnal, dice Pablo. Es casi como una concupiscencia. No es un mal deseo. ¿Quién no quiere estar con Cristo? Realmente queremos estar con Cristo. Queremos que se termine ya los problemas de esta vida. Y queremos estar ya con Cristo. Y Pablo va a decir, este es el deseo que yo tengo, estar con Cristo, pues es muchísimo mejor. Él va a usar 3 palabras. Muchísimo mejor es mucho más mejor, vamos a decir. Usa 3 palabras para decir, esto es algo increíblemente gigante lo que yo quiero. Y Pablo conocía algo de todo esto. Él va a decir, en 2 Corintios 12, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el 3er cielo. Pablo, va a decir, conozco un hombre, lo conozco muy bien, ese hombre no le voy a decir quién es, pero voy a apuntar con las manos, dice Pablo, yo fui al cielo hace 14 años, fui al cielo, vi la gloria de Dios. Y él sabe que es muchísimo mejor, que es mucho más que mejor. No era una cosa sencilla, no era una cosa un poco mejor que acá, era algo que sobrepasaba todos los límites. Él lo sabía de primera mano, pero él dice en 24, sin embargo, a pesar de que es increíblemente mejor, a pesar de que es lo más grande que puede haber, que excede todos los límites, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Continuar con ustedes es necesario. Y no solamente es necesario, es más necesario, dice Pablo. Hay algo necesario que vence a lo que es muchísimo mejor. Hay algo necesario acá en esta tierra que vence a aquello que es muchísimo mejor, dice Pablo. Sin embargo, más necesario quedar con ustedes. Es más necesario ustedes, dice Pablo. Y yo voy a invertir mi vida en ustedes.
Y él en 25 dice, y convencido de esto, igual que antes, sé que quedaré, sé que voy a ser librado. Sabemos, como dice Romanos, sabemos que los que conocen a Dios, todas las cosas les redundan para bien. Sé, estoy convencido que me voy a quedar. Sé que permaneceré. Y él usa dos palabras, convencido y sé que permaneceré y continuaré. Esto es lo que estaba en su mente. Esto es algo que él constantemente pensaba en ellos, en cómo ellos vivían la vida, progreso y gozo de la fe. Sé que permaneceré, continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Era más necesario por el crecimiento de ellos. Cada uno de nosotros tenemos el deseo de que nuestros problemas se acaben y de que vayamos con el Señor. Pero ese deseo lo tenemos todos, pero ese deseo debe ser menor que el deseo que tenés de que tus hermanos progresen, de que tu iglesia crezca, de que haya más gente que pueda adorar al Señor. El deseo debe ser mayor. El deseo de Pablo era mayor. Es más necesario quedarme. Sé que quedaré convencido. Y en versículo 26 él dice, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Lo pone en el plano completamente terrenal. Yo voy a llegar a ustedes y va a ser una satisfacción tremenda. Todos nosotros nos vamos a glorificar en Cristo cuando los vaya a visitar otra vez. Y así fue. Y creo que fue así. Estoy convencido de eso realmente. La necesidad de la iglesia pesaba más que su deseo. La necesidad que la iglesia tenía era más grande que el deseo que él tenía. Y es así en tu vida, el deseo que vos tenés de que tus problemas se acaben y estar con el Señor es más grande que la necesidad que apremia en la iglesia. Debe ser completamente al revés. Debe ser el deseo, el querer que tu iglesia crezca, debe ser más grande que tu deseo de que tus problemas se acaben y estar con el Señor. Es más necesario, hermano, es más necesario tenerte aquí. Es más necesario que comprometas tu vida al Señor al servir en la iglesia. Es más necesario. Es más necesario. Entonces, ¿cuál es tu deseo? Tal vez tenés un deseo como el de Pablo, de querer estar en el cielo, o tal vez tu deseo es leer la Biblia sin parar. Está bien, es un deseo buenísimo, excelente. Tener una esposa que ama al Señor, querer ser un buen hombre o una buena mujer del Señor, son deseos espectaculares, pero ¿cuánto dedicás a tus hermanos? Porque podés dedicar a esos deseos y convencerte, estos son buenos deseos, Señor, estoy haciendo lo que vos me pedís, estoy leyendo la Biblia todos los días, estoy meditando en tu palabra, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, pero ¿cuánto dedicás a tus hermanos, a servir a la iglesia? Y te doy ejemplos que los conocemos muy bien. Limpiar la iglesia, por ejemplo. Ya mismo podés comenzar. Estamos comenzando un nuevo año. Ya mismo podés anotarte y decir, este año me comprometo a servir a la iglesia limpiando. No sé cómo hacen acá, nosotros lo hacemos una vez por mes y vemos muchas fallas, pero bueno. Hermanos que no se comprometen. Hermano, comprometete a servir a tu iglesia, a que sea necesario. Pablo decía en Colosenses 1, quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Qué gran lucha que tengo. Era una lucha para Pablo. Pero para Pablo, finalmente, él dice, para mí el vivir es Cristo. Y si vivir para mis hermanos, eso es lo que va a traer ganancias celestiales. Esto va a traer ganancia verdadera. Esta es la segunda clave para tener ganancias celestiales. Para que en tu muerte, aún por vida o por muerte, tengas ganancias.
Que seas como Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿querés tener verdadera ganancia cuando morís? ¿Querés tener ganancias, realmente, ganar algo cuando morís y no perder nada? Dos claves. Invertir en exaltar a Cristo, no tener vergüenza, con toda confianza, como siempre, ahora también, en mi cuerpo, en mi vida, en mi muerte, como sea, todo lo que haga para exaltar a Cristo. Y la segunda, invertir en tus hermanos. Si invertís en tus hermanos, tiene ganancia eterna. ¿Qué otra cosa podés llevarte de este mundo? ¿En qué estás esperando? Lo vimos recién, ¿en qué estás esperando? Está siendo como ese video que vimos al principio, que al final él dijo, quiero que recuerden lo que vimos al principio, que era nada, y ahora al final es nada. ¿Es así? ¿Querés que sea así o querés que realmente tenga ganancia? ¿En qué estás esperando? Como dije, no te comas el verso. Y como vimos, ¿qué deseo estás dispuesto a abandonar por tus hermanos? ¿Qué tiempo especial tuyo estás dispuesto a abandonar para tus hermanos? Hermano, Pablo está siendo bien claro acá. Hay una ganancia y la única forma es exaltar a Cristo, es invertir, comprometerte en tu iglesia, realmente. A muchos les gusta cuando nosotros venimos a tocar música, ¿no? Es lindo eso. Nos encanta, realmente. A mí me encanta tocar la guitarra, a Flor le encanta tocar el piano. Venimos y siempre termina... Y la última vez que vinimos a tocar, un hermano, no voy a decir quién es, pero lo voy a mirar, nos dijo, che, ¿pensaron venir a trabajar acá en esta iglesia? Claro, sí, nos encantaría, pero creemos que el Señor nos llamó a Don Torcuato. Venimos, servimos un rato acá, pero lo que queremos mostrar con esto es que ¿cuántos años estudió Flor piano? Invirtió su vida en eso. Realmente ella viene, toca, yo también. Yo no estudié guitarra, pero estudié un rato, pero yo practiqué y toco siempre y qué sé yo, pero nosotros nos comprometemos. No quiero dar mi propio ejemplo porque no somos los mejores ejemplos del mundo, pero hermano, si querés algo así, ese sos vos. Eso te toca a vos. Nosotros podemos venir cada tanto, pero ese puede ser vos. Venir a comprometerte a tocar. Hermano, invertimos nuestras vidas en exaltar a Cristo de esta forma. Servimos a nuestros hermanos, salimos a predicar el Evangelio y todo esto tiene una ganancia eterna en los cielos. Tiene ganancia, esto es lo que tiene ganancia. No hay otra cosa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comprometer con Cristo o qué vas a hacer? ¿Vas a invertir tu vida? ¿Es tu vida más grande? ¿O es Cristo y tus hermanos? Tenés que tomar una decisión. Y si estás acá en esta mañana y no conoces a Cristo, te recuerdo, somos todos pecadores. Como dice Romanos, Dios los entregó al pecado. Somos todos pecadores. Romanos 3:23 dice que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, Cristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no estás seguro si hoy vas a tener algo como esto, ganancias celestiales, que no vas a tener la ganancia de ir al cielo con Cristo, si no estás seguro, podés hablar con nosotros. Podés hablar con Fede, podés hablar conmigo, podés hablar con algún hermano de la iglesia y te puede explicar cómo estar seguro de que hoy podés ir al cielo. Y hermano, nuevamente nos comprometemos con el Señor porque es lo único que tiene ganancias. Oramos. Padre, te damos gracias por este pasaje increíble, Señor, que tú nos das, que nos regalas y que podemos, Señor, realmente estar seguros que cuando morimos tenemos ganancias. Haciendo estas cosas como las hacía Pablo, con
toda confianza, con todo denuedo, con toda su vida, Padre, podemos tener ganancias celestiales, ganancias que van a ser eternas por siempre en los cielos. Padre, te damos gracias porque tú nos enfrentas con tu palabra y queremos, Señor, servirte a ti. Queremos, Señor, que tú nos des el convencimiento de que así tiene que ser, Padre. Te pido, Señor, que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.